Esto es Mamás de Acero, presentado por Idalia Guzmán. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un episodio más de Mamás de Acero y el día de hoy estoy muy emocionada porque, además de que ya teníamos tiempo sin un episodio, me di la tarea de investigar o de preguntarles qué temas eran los que ustedes querían escuchar y de los que querían conocer más. Entonces, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Estamos hoy con Ale Ibarra. Ale es psicóloga clínica y tiene especialidad en psicología clínica. Entonces, pues bueno, Ale, te dejo que te presentes y quién mejor que tú que nos digas lo que... Ay, Dalia, muchas gracias y por fin se nos hizo también podernos reunir. Pues bueno, yo soy Alejandra Ibarra, soy psicóloga clínica. Bueno, empecé siendo educadora. Posteriormente empecé a meterme más en temas de psicología. Digo, desde adolescente tomo terapia, entonces para mí es una parte muy importante que siento que salvó muchas partes de mi vida. Entonces la psicología para mí es algo que yo requería saber más. Entonces me empecé a meter a formaciones de psicoterapia, pero más hacia el tema holístico. Como a los 18 años yo entré en esa parte y estudié la parte somática, como por qué se crean varias enfermedades en el cuerpo, hablando desde la mente, ¿no? Y después cómo se reflejan en tu cuerpo. Entonces eso de los 18 a los 21 me salvó muchísimo. O sea, me ayudó mucho a entenderme y a construir mi identidad. Con razón, desde que te conocí, dije, yo necesito una plática, un episodio con ella. Porque, digo, pero rápidamente, para que te sigas con tu presentación, siempre que yo les comparto que yo he ido, que he tomado terapia desde muy pequeña también, pues he tomado, la verdad, ya diferentes tipos de terapias. Y la verdad, el tema holístico es algo que a mí me gusta mucho. O sea, me ha servido mucho, me ha sido de utilidad. Todas las terapias a las que he ido me han Ayudado. Sí, siempre. Como dicen, la única terapia que no sirve es la que no haces, ¿no? Así es, sí. Entonces, todas me han funcionado, pero sí, desde el primer día que yo te escuché hablar, yo dije, yo quiero hablar con... Ay, sí, pues eso me ayudó muchísimo. Después en el camino conocí otra área mucho más clínica. O sea, yo todavía no era psicóloga como tal, entonces conocí a uno de los primeros psicoanalistas en México, un doctor, un médico psiquiatra psicoanalista llamado el doctor Arturo Chevaili. Él fundó Centros de Integración Juvenil en México y él empezó a hacer una asociación a formar gente como en educación emocional. Entonces me metí con ellos a estas formaciones y él y su esposa tenían grupos de psicoanalistas de la PM. Entonces aprendí otra parte desde el psicoanálisis clínico y me encantó. O sea, me gustó mucho la parte muy clínica y de llevarla a cabo y estuve estudiando con ellos, colaboré con ellos y finalmente pues nos invitan a León a hacer nosotros somos de Ciudad de México, nos invitan a León a hacer algunos proyectos en algunos colegios de aquí. Y yo empiezo a tener consulta aquí desde el tema de educación emocional de la mano con el doctor Chevaili, que para mí fue uno de mis grandes maestros, me formó muchísimo porque él aparte implementó un método de el amor y la razón, hablando del tema de los adictos, que parte de ahí, en donde dice que los hijos no se sienten amados. Entonces, por este método tradicional que llevamos de premios, castigos, ¿no? Entonces el castigo es más constante siempre y educamos a través del miedo. Entonces él aprendo con ellos estos métodos, trabajamos en Guerrero, después yo empecé a hacer proyectos en Quintana Roo y me gustó muchísimo. Dije, tengo que formalizar y finalmente estudié psicología en la Universidad Latinoamericana. Entonces, me formé ahí y pues me sigo preparando en varios temas, ¿no? Me gusta muchísimo y estoy muy apasionada en los temas y a la par trabajo con niños. Tengo un centro que ahorita cumple 5 años, se llama For Mind y trabajamos en educación emocional justamente, enfocado a niños y vamos de la mano con papás. Entonces, sí soy muy apasionada en los temas de salud mental. Que derivado de este centro que tienes, de ahí es como yo te conocí. Así es, sí. Por eso fue tu participación en el colegio donde está mi hijo y su hijo. Bueno, Sí. creo que tu hijo ya no, ¿sí? Sí, no, sí. Pero sí, Pero bueno, estuvieron juntos, sí. Estuvieron juntos y todas las pláticas a las que mi marido y yo asistimos y que las dabas tú, la verdad es que yo te lo dije y te lo vuelvo a decir, me encantaron. O sea, siempre aprendí algo súper interesante y digo yo, todos los días aprendemos cosas nuevas. Sí. Pero sí, la verdad es que la forma en la que tú transmites el mensaje, la verdad es que sí, me gustó mucho. Y bueno, pues te agradezco mucho que estés aquí. El tema que me gustaría... hay algo bien importante que no sé si no te dejé decir, te interrumpí.
Ya dije yo que tienes un hijo, pero Ah, sí, soy mamá de dos chiquitos, o sea, un niño de 3 años y una niña de 1 año. Entonces, pues eso también me ha cambiado mucho la visión de, o sea, tengo 13 años de experiencia trabajando en esta área desde educación y clínica. Entonces, ahorita que soy mamá, bueno, mi hijo que tiene 3 años me ha cambiado la perspectiva también de educar. O sea, llevo muchos años tratando también con mamás, pero ahora lo vivo en carne propia. O sea, como que digo, sí, o sea, sí podía a lo mejor empatizar en algunas cosas, pero ahora digo, no, es que muchas de las cosas las tuve que hacer cachitos y reentender. eso, justo eso que acabas de decir, qué bueno que lo dijiste aquí, porque eso es justamente como la carnita o podría decir yo que el centro de los temas que yo abordo tanto en mi podcast como en el contenido que hacemos en redes. ¿Qué es ese? Que está toda la terapia del mundo, o puede haber todas las corrientes que te imagines y todo el tipo de educación emocional que te imagines, pero al final cuando lo vives en carne propia, o sea, que eso yo lo recuerdo desde que tú te presentaste ese día en la plática, eso que dijiste, a mí se me quedó muy grabado, que dijiste, cuando fui mamá, o sea, cuando me convertí en mamá, vi que la teoría era como que, ay, pues sí está bien padre la teoría, pero aquí está más compleja la cosa, ¿no? Aquí como mamá me tengo que regular también yo. Exacto, así como de no, pues sí, aquí, o sea, no es lo mismo, Sí, no es lo mismo lo que, como dicen, ¿no? Es con la que te da el consejo y no es mamá, pues es como, no es lo mismo. Entonces, eso me encantó. Y el tema bueno, uno de los temas que quisiera que nos platicaras hoy es los hitos del desarrollo. Que esta palabra, y lo digo porque tú me lo mencionaste, e incluso me lo preguntaron hace rato también, oye, ¿qué es eso de hitos? Ajá. Bueno, pues tú me dijiste, no es un término que está como muy de moda, o sea, lo utilizan como, sí, ahorita Sí, como el concepto es... el concepto es nuevo, Sí, sí, es sí. nuevo, está de moda, ¿no? Así como muchos otros. Sí. Pero ¿a qué se refiere? A como las etapas de desarrollo que se supone que debería tener un niño, ¿no? O una persona, o sea, desde que nace hasta, no sé, bueno, en el caso de hoy, vamos a hablar de, no sé, cuándo. A lo mejor primera infancia, 6 años. Ok, hasta la primera infancia, que son 6 años. ¿Cuáles serían esos, pues, logros que nosotros como papás decimos, o no sé quién inventó los logros, ¿no? O sea, ¿qué se supone que un niño debería lograr por ejemplo, no sé, tú veme diciendo, vámonos por partes, de los 0 a los 3 meses, y luego de los 3 a los 6, o sea, ¿qué sería lo normal? Ok, sí, vamos a hablar, justamente a mí me gustaría enfocarlo como el tema de desarrollo, o sea, como el desarrollo infantil normal de un niño. Sí, lo de hitos también lo escuché justo cuando nació Alejandro, pues te enteras hasta de la coach de sueño, ¿no? Y los miles de métodos de sueño y todo, entonces pues todo estos temas los estuve leyendo también. Y decía, bueno, pues al final de cuentas, como equiparándolo con un tema pues más estructurado en psicología, pues es el desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo de un niño hasta donde es normal. Y también hablaban como de los hitos en cuestión también de rutinas, ¿no? Que el niño puede de repente cuando llega a un aprendizaje cambiar ciertas estructuras de sus rutinas, como el dormir menos o comer más, y que pues creo que también es una parte natural dentro del desarrollo. O sea, si estamos creciendo, pues nos da más hambre. O sea, un adolescente come más, también duerme más, ¿no? Porque está creciendo, está desarrollándose y su cerebro también pide muchísimo más. Entonces, parte de lo del desarrollo, o sea, a mí me gustaría explicarlo. Desde una parte, como lo aprendí, a mí me gusta mucho explicarlo así, desde un tema más emocional, ¿no? O sea, lo que cuesta a un niño separarse de mamá, pues en realidad para que él se identifique como un individuo son 3 años. Entonces yo creo que los hitos, hablándolo de este término que se usa mucho, podríamos enfocarlo a los primeros 3 años de vida, o sea, empezando como por que son los más fuertes, porque de una semana a otra nuestro bebé es otro, o sea, no vemos el mismo bebé a la siguiente semana, o sea, si lo dejamos de ver nosotros porque pues estamos con él constantemente, pero si hay gente que me dice es que son otros tus hijos, ¿no? O sea, ya no es el mismo niño, los rasgos, todo, entonces creo que desde ahí parte lo que son los hitos, o sea, desde empezar las cuestiones de crecimiento, ¿no? De decir hasta dónde va a ir desarrollando cosas. Y si lo vemos desde el desarrollo, o sea, el niño tiene varias etapas desde motrizmente, el lenguaje, ¿no? Que se van desarrollando también. Y su cerebro también va
captando ciertos estímulos externos. Entonces, pero pues de inicio el bebé está sumergido en el mismo, se ve como parte de mamá y el primer año de vida es uno, sobre todo uno con mamá, ¿no? Cuando empieza a caminar, o sea, desde el proceso de cuando el niño se empieza a sentar en la cuna, podríamos decir que ese es el primer paso del desarrollo, ¿no? Agarrar fortaleza en su musculatura para poder seguir ¿A qué edad o a qué? Y te lo pregunto nada más porque sí quiero que quienes nos están escuchando tengan como una referencia, porque ya sé, digo, a lo mejor siempre nos dicen a toda la vida, nos da tranquila, todos los niños son diferentes, todos tienen sus tiempos, sí. Pero a mí, o sea, me pasó, yo lo viví, Ale, con Alessandro, y sé que muchas mamás lo viven y les pasa. Que también llega un momento en el que uno se confunde y dices, no sé hasta qué punto es, ok, yo doy su espacio y ese tiempo, exacto, y hasta qué punto ya, o sea, no es normal y necesita ayuda. O sea, por eso te digo, ¿cuáles serían como estos logros? Por ejemplo, de los 0 a los 3 meses o 6 meses. A lo mejor, sí, vamos a empezar a ver, pues desde el giro, ¿no? El giro a lo mejor lo empiezan a lograr 3, 4 meses. Bueno, yo creo que desde el aspecto emocional, creo que hay un diferenciador muy, muy característico que hacen los niños a partir de los 3 meses, que es la sonrisa. Okay. Lo podría decir como desde ahí, que cuando dices hay un bienestar, ¿no? El niño, no hay que irnos tampoco ni alarmarnos, ni decir, ay, a los 3 meses no me sonrió, no me volteó a ver o no me enfocó, ya hay algo, ¿no? Entonces no es verdad, o sea, pero sí una característica que define el desarrollo emocional es la sonrisa. Entonces, creo que desde ahí lo podríamos empezar a ver. Sí, es un diferenciador, ¿no? O sea, esto lo habla un médico que se llama René Spitz, que habla pues de esto, ¿no? De la sonrisa es la primera interacción que el niño hace con la mamá, porque hay sonrisas que son reflejos y son antes de los 3, 4 meses, ¿no? Y muy bebecitos que sonríen, pero es parte también de la gesticulación que están haciendo y no la tienen consciente, pero la sonrisa consciente es lo que nos está marcando la primera interacción con mamá, o sea, y con el mundo exterior. Ya sonrío porque ya veo un otro, aunque no sé todavía que es un otro, pero empiezo a interactuar. Sí, ¿no? Empieza a haber conciencia. Así es, y empiezan incluso a las imitaciones de algunos gestos y caras, ¿no? Si tú sacas la lengua, en algunas ocasiones lo empiezan a hacer, ¿no? Entonces, pero es justamente el reflejo de esa separación que se va a ir logrando. Y el giro, hace ratito dijiste que el giro es, o sea, que se ponga boca abajo. Al ponerse boca abajo sería como también igual de los 0 a los 6 meses. Sí, más o menos, o sea, 6 meses para incorporarse y estarse sentando pues 6, 7 meses, ¿no? O sea, no necesariamente lo tiene que lograr al pie de la letra, pero sí es importante, o sea, porque si hay una relación en este desarrollo motor también con su aprendizaje, o sea, su forma de explorar el mundo, ¿no? Porque a veces dicen, no importa que no gatee. Y ahorita que he leído neurodesarrollo y me interesé mucho por el tema también de neurodesarrollo, no soy especialista en ese tema, pero sí entré a un diplomado que empieza en noviembre, porque sí digo, qué importante es esta exploración del cuerpo, ¿no? O sea, si justamente yo aprendí esto de somatización y del cuerpo, digo, sí la interacción que tú tienes con tu entorno y cómo te mueves y hasta dónde también, hasta la fecha, creo que como adultos, creo que ahí se ve mucho también nuestro desarrollo. Cuando en el vínculo empiezas a ver hasta dónde me gusta acercarme, alejarme, ¿no? O sea, ¿qué me da miedo? Entonces, el niño juega en estas interacciones, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos decir aquí que logra el sentarse para posteriormente pararse, ¿no? O sea, todo es un proceso que va psicológicamente y emocionalmente hablando, en donde el niño está logrando ser un individuo. O sea, hay que hablar como desde los hitos del desarrollo, como la finalidad es que él logre ser un individuo y poder decir, tú eres tú, yo soy y tengo este cuerpo. Y que sea consciente de que es una persona. Así es. Iba a decir desligada, pero no es la palabra, sino más bien, sí, que es un individuo, ¿no? Porque se ha dicho esto de que el niño cree que él y la mamá están pegados, ¿no? Así como que casi que nacieron juntos. Así es. Esto les cuesta trabajo como despegarse. Y esos hitos del desarrollo van encaminados a eso, a que logre saber que es un individuo. Así es. Ahora, después de los 6 meses, ¿qué sería como algo importante, que tú consideres importante? Que digas, tiene que haber logrado esto, de los 6 meses al año.
Por ejemplo, yo creo que ya el pararse, también revisarlo, la parte del tono muscular, ver qué tanto lo logra. O sea, si de plano vemos que hay una incapacidad, hay que revisar esto, o sea, con un fisioterapeuta, un médico, si ponerse de pie, ¿no? O sea, como que empezar a ver qué tanto o sea, lo puede lograr de un día a otro. También no hay que alarmarnos, porque a veces sí decimos, es que no camina, o sea, mi bebé ya caminó al año y hay otro que no lo hace y la mamá se empieza a angustiar, ¿no? Entonces, si estamos dentro del rango normal, a lo mejor el sentarnos, el parado, bueno, el giro, el sentarse, el parado, el gateo, también que va a ir como a la par. Hace ratito dijiste, hay mamás que dicen, no importa que no gatee, pero ibas Sí. Pero creo que sí, eso pues fortalece. O sea, igualmente, si lo ponemos a conciencia, o sea, sí no va a haber una afectación grave. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá siempre me dice, tú nunca gateaste, ¿no? Y en ese tiempo pues no se ponía mucha atención en estos temas motrices, pues no gateó, o sea, o usamos la andadera, ¿no? Que ahorita dicen que la andadera es terrible. O sea, que porque la posición sí, que que en lo lugar de pone- fortalecer hace que se retrase. Ah, ¿No? Bueno, es lo exacto. que yo le digo. Sí. Y aparte no das como que el cuerpo se desarrolle de una manera natural. O sea, esta postura de pierna abierta sí puede dañar un poco la cuestión ortopédica. Entonces, pues sí, desde ese lugar, pues hay muchas cosas que han cambiado. Y digo, no es que en nuestra generación, pues nos haya afectado gravemente el no gatear, pero sí creo que es una habilidad importante a insistir al bebé, aunque lo haga poco tiempo, ¿no? Claro que entre más lo logre, más lo ejercitamos. Que ese es un tema que aparte y quiero aprovechar que lo dijiste, porque creo que sí tú debes saber de esto. A veces queremos ayudarle a nuestros hijos a que logren una postura o un movimiento porque vemos que nomás no quieren, y lo digo porque me pasó a mí, ¿no? O sea, por ejemplo, Alessandro era un niño que no le gustaba estar boca abajo. O sea, lo del giro No lo toleraba, sí. no lo toleraba. O sea, cada vez que yo lo rotaba, era llorar y llorar y llorar y llorar y, o sea, no soportaba la posición. Entonces aquí mi pregunta para ti es, ¿hay que forzarlos? O sea, ¿hay que dejar que el niño viva esa frustración de que no quiero estar así? ¿O hay que haces como mamá mejor dices, ok, no le gusta y lo regresa? Yo creo que ahí sí es importante revisarlo con un especialista si vemos que no tolera ciertas posturas, porque también los bebés tienen contracturas musculares y eso luego no se habla mucho Es del que no tema. estamos acostumbrados. O sea, por eso te decía, o sea, las mamás antes decían, pues tú no gateaste y todo bien, ¿no? Antes no había clases de estimulación cervical y las mamás, por ejemplo, mi mamá todavía a la fecha me dice, ¿eso qué? Eso es demasiado. Sí, así de eso que sí, Y o sea, no saben qué inventar para vender, ¿no? sí. O sea, y la verdad es que yo, gracias sobre todo a Alessandro, con mis dos hijos, pero sobre todo gracias a Alessandro, me di cuenta de tantas cosas que uno ignora que los niños chiquitos o los niños tan pequeños, los bebés, también sienten, ¿no sabes? Sí, es un humano. Como le acabas de decir tú, también tiene contracturas musculares. Sí. O sea, y uno cree que, ay, llora porque no le gusta. O hay gente que dice, es que este es bien berrinchudo. Sí. O sea, Sí, es está muy apegado a ti y lo has embrasilado demasiado, ¿no? Que ya viendo el desarrollo, el primer año el niño no está capacitado a irse con todas las personas. Y bueno, a lo mejor aquí hay otra parte que habla René Spitz también, que me quiero basar en este primer año, en este autor, que hizo investigaciones muy claras en donde grabó incluso muchas cosas, desde orfanatos, ¿no? Con bebés abandonados, como este desarrollo emocional y motor y todas las respuestas que va teniendo a su entorno se ven reflejadas ahí. Entonces, esta parte también de la separación, que él marca también la etapa de angustia por separación, se empieza a dar a los 8 o 9 meses, donde el bebé ya todavía no se diferencia de mamá, pero ya no se quiere que lo cargue ninguna persona desconocida. Y es cuando más nos presionan socialmente de que, ay, no, ya lo estás haciendo muy payaso. No, es que no ve gente, no. lo tienes en Brasil. Exacto, y más bien él está viviendo un proceso que empieza a diferenciar rostros. O sea, todo el tema de lo que es la gestalt, así lo llamaba él, es como este proceso desde el bebé que te está viendo aquí abajo y te empieza a diferenciar en esta zona de la cara y después poco a poco, cuando también corporalmente se incorpora, te empieza a visualizar más de cara y de cuerpo completo. O sea, sus dimensiones también, o sea, las cuestiones matemáticas también se empiezan a ver desde los espacios, las distancias, ¿no? Entonces, él te diferencia y ya él en su sistema ya codificó las caras conocidas, o sea, las familias, lo que es mamá, lo que es papá,
y a sus figuras que ve continuamente, o sea, sobre todo diario, en lo cotidiano, ¿no? Pero de repente llega la tía, la abuelita, que a lo mejor lo ve cada mes o algo pasa y no se quiere ir con ella y se toma hasta personal, ¿no? De, es que no me quiere, ¿no? Y no es así. Él solo quiere, él solo se siente segura con sus figuras que identifica, ¿no? Y eso también, pues, es un rasgo normal. Ese tema, ya después te invitaré para hablar sobre ese tema también porque pasa mucho, ¿no? En la familia que los tíos, sobre todo los abuelos, es donde yo más he escuchado es que no me quiere, Sí. es que no me quiere, o incluso, o sea, ya sea que le echen la culpa al niño por no quererlo, Ajá. o la culpa a los papás, no. Sí. Lo que pasa es que tú lo estás educando muy mal porque por eso no me quieres, porque está muy chiqueado, porque nunca me lo traes, porque nunca, o sea, no sé, cosas así que sí me gustaría que lo platicaras. Sí, porque sí es bien impresionante como la cuestión social, de que te digan, de que, ay, no, y también hablando de esta parte, ¿no? Como mamá que he descubierto, vivimos rodeadas de culpas y nos cuestionamos siempre de lo estaré haciendo bien y será verdad lo que me dicen. Entonces hay una parte que sí hay que entender el desarrollo para decir esto es normal. Y está bien que mi hijo lo haga porque es parte de su apego, que está siendo seguro con las figuras que conoce y es su desarrollo normal. Entonces su primer año va a ser esto, ¿no? Él va a empezar con esta etapa de angustia por separación hasta que lo va a ir logrando y va a ir integrando más personas. Pero Después del año, ¿qué sería lo normal que empecemos a ver en un niño? O sea, lo que es considerado normal. yo creo que hay una parte súper importante que se empieza a ver, que ya hay comprensión, o sea, de algunas cosas. No quiere decir que vayan a tener como la gama alta de comprensión, pero sí como el decir, pásame esto, toma la pelota y se la avienta, o sea, que ya haya una interacción. Que ya intente ver el balbuceo o desde los sonidos que hagan, que sea tratando de decir la palabra, pues ahí se empieza el lenguaje, ¿no? Sí, o como imitar sonidos. Imitar sonidos o sea, esta parte de la interacción. El tema también del contacto visual, que diferencia sus figuras cercanas, ¿no? Porque también un niño que estamos viendo que se va con todos, tampoco vemos que no es un desarrollo tan normal, ¿no? O sea, el decir, pues, no hay una diferenciación de quién lo está cargando, ¿no? O sea, de recién nacidos, pues, no diferencian quién lo hace. Pero a partir de los 9, 10 meses, si el bebé no discrimina con quién irse, ahí sí hay que revisar, bueno, pues se va con todos o no hay contacto visual. Y hay que revisar. Yo creo que sí acercarnos con un especialista, a lo mejor de decir, si es demasiado, o sea, si vemos demasiado esto de que el contacto visual, no hay comprensión, ¿no? Pero eso pudiera ser un indicador de que de algún problema físico o de algún problema cognitivo. Sí, yo creo que neurológico, cognitivo, ¿no? O sea, como que empezar a identificar si hay sí, porque el tema social, pues es lo que el individuo va construyendo, ¿no? Vamos construyendo esta socialización y si no la estamos logrando en en diferenciar de, esta es mi mamá, mi papá, mi tío, ¿no? O sea, al año ya veo que no hay una diferenciación clara, no hay contacto visual, a lo mejor ni siquiera hay intento de algún sonido, palabra, o hay ciertos también estímulos que se vuelven como mucho más fuertes, ¿no? Que en otros niños, o sea, es normal que los niños, sus primeros temores van a ser ruidos fuertes, ¿no? Pero hay niños que si no lo tolera o si no tolera el exceso de estímulos, porque al final de cuentas es una etapa de estímulos, o sea, en donde él va a aprender a través de los sentidos y su primer contacto es la boca, ¿no? Entonces, el contacto de la boca o si también hablamos un poquito, tal vez, no sé, en la plática sobre la comida, ¿no? Que hay niños que hasta la fecha les cuesta mucho trabajo ciertos alimentos, gelatinas o cosas así, que también estamos hablando de una cuestión sensorial. Y ese término para mí pues sí es relativamente nuevo, o sea, yo lo supe también gracias a Alessandro, porque me puse a investigar y, por ejemplo, ahí yo me pude dar cuenta que mis 2 hijos tienen temas sensoriales y seguramente todas las personas tenemos un todos. El problema es que antes era un tema, o no problema, pero era algo desconocido. Algo desconocido. Simplemente y te lo comes porque te lo comes. Exacto. O ay, qué payaso porque no le gusta agarrar la plastilina. O sea, por ejemplo, yo de chiquita era una niña que no toleraba la plastilina. Y imagínate, o sea, en el kinder las tareas, o sea, mi mamá me hacía las tareas porque yo no toleraba agarrar la plastilina, ¿no? Ajá. Ahora ya sé por qué no la toleraba. Y, por ejemplo, mis hijos son iguales. Claro. A mis hijos les cuesta trabajo, pero el hecho de yo entenderlo y de saber que, oye, es normal simplemente, o sea, no es que sean raros, no es que sean payasos, no es que sean, o sea, no les gusta a lo mejor la sensación
y sí invitarlos, ¿no? Como a que lo hagan. Oye, mira, vamos a explorar. Oye, mira, ve, no pasa nada, tócalo, siéntelo. Y sobre todo porque algo que yo les comento mucho a las mamás es que cuando están tan pequeños, uno tiene que observarlos muchísimo. Ujú, O sea, ujú. todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Y cuando no te dicen todavía lo que sienten, lo que les duele, lo que todo, pues más, ¿no? Porque ¿cómo te das cuenta de todo esto? ¿Cómo sabes que puede, como eso que compartiste ahorita? O sea, que se va con todo el mundo, por ejemplo. Ajá, O sí. sea, y para muchas mamás, y es más, hasta yo diré, qué padre que son. Qué padre, sí, pero también es una cuestión de desarrollo, digo, y si hay niños más sociables, ¿no? Que también se empieza a ver la personalidad, que no les cuesta tanto trabajo los cambios, y hay niños que sí les cuesta más trabajo. Entonces hay que ser como dices, como mamá, tener esa sensibilidad de decir, a ver, si yo soy así, ¿por qué le estoy exigiendo que sea el más abierto o el más cerrado, ¿no? Dependiendo también cómo seamos en la familia, que tengamos esa exigencia con nuestros hijos, ¿no? Que tiene que lograr. Yo algo que les digo mucho en consulta también, cuando mando a diagnósticos por algunas cosas, no sé, que nos sale a lo mejor alguna sospecha de TDA o un rasgo de autismo o algo así, muchas veces en estas exploraciones se descubre de que es que yo era así. Y el mismo especialista los diagnostica también a ellos, pero antes no era visto. O sea, antes, pues tu mamá te decía, pues ni modo, es raro, ¿no? O sea, se hace a un lado, se es bien distraído, pierde todo. Y no diagnosticábamos. Ahorita el diagnóstico no es para poner una etiqueta, sino es para justamente tener mucho más información y un mejor trato y con nuestros hijos, o sea, comprender que, claro, Esta parte la que, pues sí, o sea, continúo y me gusta estar invitando constantemente a las mamás a que justo lo que dices, no es para poner una etiqueta y tampoco es para que te alarmes. sí, O sea, exacto. tampoco es para que tú como mamá entres en así, mi hijo tiene un problema. No, es para que entiendas a tu hijo, Así es. para que entiendas por qué reacciona así, por qué no le gusta esto, por qué esto sí le gusta y que sepas en consecuencia cómo ayudarlo o cómo educarlo, ¿no? Porque luego también cuando no sabemos todo esto y no tenemos estas herramientas, pues obviamente vamos bien perdidas por la vida. Es como, ¿y ahora qué hago? Es que yo siento que ya hice de todo. Sí. Ya hice de todo, siento que ya, es que ya me dijeron que esto, ya me dijeron que así, que esa. Pero realmente no has observado, tal vez. O nos da mucho miedo, ¿no? O sea, como que También evades. Es porque tenías miedo tal vez de descubrir que hay algo. sí. Algo anormal. Y a lo mejor hasta es una etapa, ¿no? Porque hay cuestiones que, como lo estamos hablando de etapas, ¿no? Que también, hablando de esto de hitos, los hitos los ponen porque también se alteran ciertas cuestiones de sueño, que es lo que más nos angustia a las mamás, no dormir, ¿no? Que decimos, iba súper bien y después regresionó. Entonces, parte de Que esta es otra de las preguntas que si no me equivoco por aquí tenía, que es, ¿por qué pasa esto? O sea, bueno, ya creo que ya lo vas a abordar ahorita, pero dices, ya logré esto y de repente el niño otra vez empezó a hacerlo, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, o ya logré una buena rutina de sueño y ya no me durmió 3 noches, ¿no? Y por lo general los cambios en el desarrollo, los cambios cognitivos o algún cambio a lo mejor pues físico, ¿no? O motor, que el niño crezca o gatee, ¿no? Va a descubrir el gateo y obviamente también se va a emocionar, le va a causar mucho asombro el poder mover su cuerpo y desplazarse por otros lados. Entonces, en esa semana a lo mejor no duerme porque va a estar explorando sus movimientos, ¿no? O si ya se sentó, va a ser también así como tengo otra perspectiva de mi cuerpo. O sea, si lo vemos con los niños, o sea, sí hay que tener mucha sensibilidad porque son muchas etapas y son pequeñitas cosas que es lo que... Y la palabra hitos en general se usa como para decir lo que marca una historia, ¿no? O sea, el cambio de un antes y un después. Y eso es lo que es un hito, ¿no? O sea, si ya logré sentarme, o sea, ¿por qué voy a vivir acostado otra vez? ¿No? Entonces, pues, claro. Y logré sentarme y ahora que sigue. Estoy estimulado, empiezo a descubrir el mundo, entonces me va a costar incorporar esto a mi vida cotidiana. Entonces, de ahí viene como esto de los hitos, porque son las preocupaciones, yo creo que de nosotras como mamás, de entender hasta dónde es normal y va a regresión. Sobre todo si eres mamá primeriza, Sí. digo, en general siempre nos preocupa, seas primeriza o no, pero sí, sobre todo cuando eres mamá primeriza, sí creo que, o sea, pues todos no, para ti también. Angustiadas, sí. Sí, entonces es, oye, ¿y por qué no está haciendo esto? Es que me dijeron que si no estaba haciendo esto a esta edad, es algo malo, ¿no? O porque el hijo de fulanita ya lo hace y porque el mío no lo hace. Entonces, esta parte es bien difícil. Y para poder como sobrellevar esta situación, Ale, yo te preguntaría ahora,
¿cuáles serían, o sea, no sé, dime 5 focos rojos que tú creas que de verdad son focos rojos para una mamá? De decir, a ver, de los 0 a los 6 años, si tu hijo no ha logrado estas 5 cosas, busca ayuda. Yo creo que la primera sí sería el contacto visual y la sonrisa. O sea, serían esas primeras dos, en donde sí necesitamos revisar que a partir del tercer, cuarto mes el bebé no va a tener una interacción completa, pero sí va a tener una reacción a los estímulos externos. O sea, si yo no veo que hay una reacción a estímulos, bueno, también ahorita ya nos piden mucho las cuestiones de tamizajes, pero también los aspectos de sonidos, que reaccione a ruidos, ¿no? Que haya una reacción a estímulos externos va a ser como a partir del tercer, cuarto mes. Creo que desde ahí se empiezan a notar ciertas cuestiones de su interacción con el mundo, ¿no? El otro, pues, también podría ser los tipos de llantos. Este tema de los llantos también se menciona mucho como su llanto, cuando entra en un llanto y entra en un llanto muy constante que siento que me enloquece o que me saca de, o sea, yo sé que como mamás también tenemos como esa cuestión de no dormimos, estamos aprendiendo, ¿no? Pero sí hay llantos característicos de bebés que no son normales, ¿no? Desde ahí, o estamos viendo también un tema ya de temperamento, que es un temperamento fuerte, ¿no? O sea, no necesariamente es algo grave, pero si son llantos como de esos llantos que dices, híjole, este llanto, esto no es normal, no se me hace normal, ¿no? O algo le está pasando, o sea, también las cuestiones de cólicos, de todo esto, ¿no? Pero sí hay algo como mamás que desarrollamos, que decimos, hay algo que no noto, o sea, como que escuchar mucho esa intuición, ¿no? Desde el llanto, desde la interacción. La otra que sería también la comprensión. Si yo llegara como al año y veo que el niño no comprende o no intenta interactuar también con ciertas cosas como agua o señalar el vaso, Okay. o si le das una instrucción no la acata, sería también otro foco rojo, ¿no? La cuestión también de a lo mejor de los desplazamientos, digo, obviamente al año y medio ya tendría que estar caminando. Si no está logrando todo su proceso motor, pues también tendría que revisar de dónde viene, qué está pasando ahí. O sea, porque como decimos, puede ser las contracturas, ¿no? O un tema de musculatura, ya sea que esté subdesarrollado muscularmente o al revés, ¿no? O sea, que no haya un buen tono muscular. Entonces, desde ahí, pues todo esto lo vamos arrastrando. O sea, yo creo que unas partes de mí de las que no me ayudó el gateo, pues no soy muy hábil en cuestiones de ubicación, en cuestiones corporales, ¿no? Porque todo eso nos va dando una... Y que tú ahora ya lo entiendes, ¿no? Y lo sabes, con razón nunca pude. Sí, o sea, yo, por ejemplo, recuerdo, así voy a contar rápido mi anécdota. Cuando yo empecé con las clases de estimulación, mi mamá me decía, pero es que ¿para qué? O sea, no entiendo. ¿Ustedes nunca fueron a clases de estimulación? Y yo los veo todos perfectos. Y le digo, sí, mamá, o sea, gracias a Dios estamos bien y no tenemos nada grave. Pero, por ejemplo, yo ahora sé que gracias a que yo no gateé, por ejemplo, a mí me cuestan trabajo los deportes. O sea, jugar fútbol, o sea, jamás, o sea, soy pésima. No hay como una buena sincronización de mis piernas luminosas. Claro que el haber gateado, o si yo hubiera gateado, creo que esto me hubiera ayudado muchísimo. Sí. Entonces, cuando yo le platicaba a mi mamá, no, es que mira, yo quiero que Alessandro gatee porque Alessandro igual que yo. Pero es que ¿por qué le insistes tanto? Y yo, pues porque si le puedo ayudar a que en su futuro él no tenga, es como darle una herramienta, ¿no? Claro, O sea, sí. es como darle una herramienta. Si te puedo hoy dar una herramienta para que el día de mañana, no sé, no tengas problemas para jugar fútbol si te gusta jugar fútbol, que no tengas problemas para bailar, que no tengas problemas de ubicación, o sea, si te puedo ayudar, ¿por qué no? No, pero el chiste es tener esta información a la mano. Entonces, a ver, retomando, sería contacto visual y sonrisa. Ajá. Sí. Después sería el llanto. El llanto, la forma del llanto también, la comprensión Comprensión. y la interacción con interacción con el entorno. Ajá. Y la otra, la cuarta que dijiste es pues todo el tema psicomotor, ¿no? O sea, de pararse, caminar, o sea, hasta agarrar cosas con las manos, ¿no? O sea, todo esto que tiene que ver con el poder hacer. Así es, sí. ¿Y la última? Pues también yo creo que Algo de hablar, tal vez. el habla, a lo mejor el lenguaje, si lo hablamos como a lo mejor los primeros, el lenguaje lo tienen que empezar ya a tener un poquito más claro, aunque no sea palabras como tal, pero sí que a los 2 años empieza a notar ya un lenguaje.
O sea, aunque tenga pocas palabras, Ok. pero si vemos que de plano a los 2 años no lo logró, digo, también hay una cuestión mucho de estímulos, de crianza, que a veces decimos, ay, pues es más fácil yo pasarle las cosas y resolverle que lo acostumbro Que si no, en algún momento he creído. a que mejor no lo haga por él solo, ¿no? Y no sé si sea cierto lo que voy a decir, porque lo que voy a decir no lo dice la ciencia, pero yo me di cuenta que yo hacía mucho eso, sobre todo cuando ya tuve 2 hijos, que por temas como de practicidad y de rapidez mía, era como, yo lo hago. Sí, O sea, yo lo hago porque ya sé que si dejo que lo hagas tú, me voy a tardar más. tardamos más y ya son 2 a quien atender. Exacto. Entonces, creo que todas quedamos en eso Sí. un poquito. Por eso digo que no hay que alarmarnos, o sea, no hay que decir, ay, no, ya tiene un problema grave después de esto que escuché, pero sí decir, pues poner atención, ¿por qué? O sea, ¿qué está Y algo pasando ahí? que yo, y voy a aprovechar también, digo, va a ser casi mi última pregunta para cerrar, porque creo que tiene mucho que ver con lo del lenguaje. Recientemente estuve yo leyendo que ahorita que está muy de moda lo del uso de las pantallas en los niños, ¿no? Que decimos, les hace daño, no los dejen que pasen tanto tiempo en el celular, la televisión, todo esto. Retrasa el lenguaje. Claro, sí. Porque te voy a confesar que incluso yo cuando mi hija tenía 2 años, yo le ponía un programa de fabuloso vocabulario y yo decía, pues es que le va a ayudar para que hable, Sí. ¿no? Le va a ayudar para que hable este programa porque todo el día, y sí, la verdad es un programa bonito, o sea, tú lo ves todo por fuera y está muy bonito, pero no es lo ideal. Sí, O sea, lo ideal no es que ella esté recibiendo este estímulo por parte de la... Es que es demasiado estímulo visual, auditivo, o sea, hay un bombardeo para su cerebro que no alcanza a captar todo. Entonces, sí, estos temas hay que cuidarlos, sí hay que cuidar las cuestiones de las pantallas, porque aunque es una salida fácil, sí tenemos que cambiar los tiempos, sobre todo por edades, ¿no? Los primeros 3 años es súper importante que no haya tantos estímulos, o sea, Los que primeros 3 años. los primeros 3 años es como lo más fuerte, ¿no? O sea, como que ahí tengo que cuidar más estos detallitos de todo el tiempo pantallas, todo el tiempo ahí voy a retrasar muchas cuestiones de su desarrollo porque su cerebro no puede, como captar, procesar toda la tan información rápida. Así es, sí. Al igual, esta es mi última pregunta para cerrar. ¿Qué consejo le darías tú a los papás que en este momento están preocupados por algo, ¿no? O sea, que dicen, me preocupa esto, noto que mi hijo no va bien en esto o que no han avanzado. Yo creo que sí acercarse al especialista adecuado, porque ahorita hay tanta información que de repente decimos, ay, pues voy a preguntar aquí y allá y luego nos meten más incertidumbre. O sea, a lo mejor si yo noto algo en cuestión de lenguaje, investigo quién es especialista en esa área, si yo noto algo en cuestión emocional o en cuestión de temores o miedos o algo que yo veo en angustias, alguien que esté más especializado en los temas emocionales, en la cuestión de desarrollo, ¿no? Sí, al final es lo que digo, cuando me preguntan a mí sobre esto, que te dije es que me preguntan mucho por este tema, es ve por la información. O sea, mamá, papá, no te quedes con la duda. O sea, si tú sientes que algo no está bien, ve por la información. Busca al especialista, busca a quien conoce al especialista y ve por tus respuestas, ¿no? O sea, porque al final eso es lo que va a hacer que tú sientas menos miedo. Así es, sí. Ali, gracias por habernos acompañado. Por favor, A ti. Dinos, compártenos si tienes redes sociales, cómo te pueden encontrar, ForMind, compártenos toda esa información. Bueno, ForMind, ya veo con el uniforme porque al rato tenemos talleres. Es 4Mint, así se escribe. Estamos en Instagram como 4Mint_bajo, así los pueden encontrar. Nuestros teléfonos para recepción y toda la cuestión de información que requieran están... tengo una persona en recepción que nos apoya, es el 477-699-4409. Y bueno, yo creo que entre redes y ese número les podemos apoyar para ver los programas que tenemos. Muchas gracias. No, gracias a Y ustedes. nos vemos en el siguiente capítulo.